Bienvenidos a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, Radio y Televisión Querétaro. El día de hoy estamos de plácemes porque nos acompaña un académico, investigador, una persona dedicada a un tipo de investigación muy particular que ahorita vamos a tocar el tema, que es la paleontología. Además de su profesión, él se dedica a ello. Y bueno, es muy interesante porque pareciera que está muy lejos de aquí de nosotros, en Querétaro. Sin embargo, él nos va a mostrar en un momento más cómo esta ciencia, digamos, tiene mucho que ver aquí con nuestro estado, ¿no? Y en qué parte de nuestro estado. Bueno, voy a leer primeramente una breve biodata de nuestro invitado y a quien le doy pues una cordial bienvenida. Maestro Alfredo, bienvenido gracias, aquí a La Palabra en Punto. Muchas gracias, doctor. A usted por la invitación. Gracias. Bueno, pues voy a leer. El maestro Alfredo Rodríguez García es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha recibido formación en lenguas antiguas, entre otras el griego antiguo y el egipcio clásico. De hecho, él, además de esto, él imparte clases de griego en el Colegio Universitario de la Santa Cruz, que está en lo que nosotros conocemos como el Templo de la Cruz. Él imparte clases ahí de griego, además de otra materia que es Historia de la Filosofía, ¿no? Próximamente también, bueno, sé que vas a impartir un curso sobre egipcio clásico, lectura de textos, ¿no? De textos egipcios clásicos. Sin embargo, además de toda esta parte académica, él tiene una formación en elemental, bueno, dice que es elemental, vamos a ver, me parece que no es tan elemental, en paleontología, en la Universidad de Alberta, Canadá. A través de la Universidad de Alberta. A través de la Universidad de Alberta, en Canadá, él estudió paleontología. Y bueno, pues, como les decía hace un momento, él, además de dedicarse a la cuestión de la docencia como filósofo, su otra actividad es la paleontología. Entonces, es un gusto tener aquí al maestro Alfredo Rodríguez García. Y pues yo quisiera preguntarte, Alfredo, primero que nos platicaras un poquito, sobre todo para quienes no están tan metidos en esta idea de la paleontología. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paleontología? ¿Qué tipo de cosas estudia? Por favor. El término es creado a partir de unos vocablos griegos. Por un lado, palaios, el adjetivo que significa antiguo, y el participio ontos, que significa lo que existe, lo que está existiendo, ¿no? Entonces, para Ducruter, la paleontología es a grandes rasgos el estudio de los antiguos organismos que existieron sobre la Tierra, desde luego a través de los hallazgos fósiles, ¿no? Ahora bien, desde luego, para poder entender cómo se ha desarrollado la paleontología, creo que es pertinente también entender cómo a lo largo del tiempo los hombres se han relacionado con los fósiles, ¿no? Entonces, si me permites, voy a tomar... Adelante, claro que sí. Voy a hablar sobre esto, ¿no? Mira, llama mucho la atención que en muchos mitos cosmogónicos, mitos cosmogónicos son estos mitos que hablan acerca de la creación del universo. Hacen aparición personajes de rasgos reptílicos gigantescos como parte de los dioses primigenios, ¿no? Es, por ejemplo, el caso en el poema de Enuma Elish, un poema babilonio que pues data más o menos del siglo IX a.C., si bien dice Kramer que bien podría tener influencias anteriores, ¿no? Y ahí se nos presenta la figura de la serpiente Tiamat, una enorme serpiente que fue asesinada por el héroe Marduk, y a partir de sus restos Marduk crea justamente el universo, ¿no? También en un paralelismo maravilloso, por ejemplo, en el Códice Vaticano B o en el Códice Borgia, aparece la imagen de un héroe llamado Tlahuicalpantecutli, quien se enfrentó a Zipactli. Zipactli era un monstruo gigantesco, con rasgos también reptílicos, una especie de mezcla entre caimán y pez,
¿no? Y también este héroe crea el universo a través de sus restos, ¿no? En otras ocasiones, en el mito aparecen también personajes reptílicos gigantescos, no tanto como dioses primigenios, pero sí aparecen como una especie de generación previa a la de los hombres. Es el caso en la tradición griega, está por ahí el personaje de Tifón, ¿no? El enemigo de Zeus. Ceto, por ejemplo, también es parte de estas divinidades. Y en otros casos, estos seres gigantescos ya no tienen los rasgos reptílicos, sino que están más bien antropomorfizados con aspecto humano, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en gigantes de la tradición griega, ¿no? Los gigantes, los Nefilim, por ejemplo, de la mitología veterotestamental, o incluso aquí en México, los Kinametsi, ¿no? en la mitología prehispánica, ¿no? Entonces, es posible especular, desde luego, que muchas de estas ideas podrían estar basadas en el encuentro de los hombres con los fósiles. Desde luego, aquí podría ser, esto es discutible, ¿no? Desde luego podría ser cuestionable. Pero es aquí donde creo que puede aparecer un escritor de la Grecia arcaica, el gran historiador Heródoto, ¿no? El gran explorador. En sus libros de la historia hay muchísimas menciones al material fósil. Incluso él abre la posibilidad de que Egipto estuvo cubierto por mar, en razón de que él dice que en las montañas y en el desierto se encontraba conchas, ¿no? Muy probablemente material fósil muy similar a este. Y también nos cuenta que cuando estuvo de viaje en Arabia, tuvo la posibilidad de visualizar un conjunto de esqueletos de lo que él denominó serpientes voladoras. Entonces es muy probable que lo que Heródoto haya visto hayan sido fósiles, posiblemente de reptiles voladores o incluso tal vez de dinosaurios terópodos que tenían alas, ¿no? Estos que pertenecen al clado de las paraaves, ¿no? Ahora bien, de todos modos aquí tenemos nada más mitología, ¿no? Hay algunas narraciones que creo que pueden ser rescatables. Heródoto nos habla del encuentro bélico entre los espartanos y el pueblo de Tegea. Entonces, como seguramente el público sabe, y muchos han de estar al tanto de esto, cuando había un conflicto político o bélico en la antigua Grecia, era común recurrir al oráculo de Delfos. Claro. Entonces los espartanos fueron al oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos le dijo que ellos iban a vencer si obtenían los restos de Orestes, ¿no? Un personaje mítico, hijo de Agamenón, según la mitología griega, ¿no? Es interesante porque parece ser que en el mundo griego arcaico se tenía la idea de que los personajes de los que nos hablaba Homero y Hesíodo eran gigantescos. Entonces hay un personaje pintoresco que se llama Lijas, que desenterrando o excavando, mejor dicho, en Tegea, se encuentra huesos gigantescos, ¿no? Y los espartanos atribuyen esos huesos gigantescos a Orestes, ¿no? Hay otra narración que hace Heródoto. Heródoto es creo que una fuente muy importante para saber cómo se relacionaron los hombres antiguos con los fósiles. Él narra o cita lo que es el poema de Aristeas. De por sí el personaje de Aristeas es un personaje sumamente interesante. Es un personaje del cual luego nos olvidamos cuando hablamos de la historia de la filosofía griega. Es un personaje de rasgos chamánicos y yo creo que su poema pudo haber influenciado en esta doctrina filosófica que llamamos el dualismo antropológico, ¿no? Esta idea de que el hombre se conforma por dos partes, ¿no? El tosoma, el cuerpo, y hepsige, el alma, ¿no? Pues bueno, el poema narra cómo Aristeas, poseído por el dios Apolo, llega al pueblo de los Isedones. Y los Isedones le platican acerca de un conflicto entre dos tipos de monstruos. Por un lado, los arimaspos, que son personajes muy similares a los cíclopes, y por otro lado, los grifos, ¿no? Que creo que son popularmente muy conocidos, ¿no? Los grifos son estos personajes que suelen ser representados como con cuerpo de león, cabeza de águila, y a veces se les representan alados. Es interesante que en las primeras representaciones aladas de los grifos, las alas aparecen no de los costados, sino que aparecen más bien desde el cuello.
Entonces, esto invita a Adrienne Mayor, que es la autora del libro que estamos mostrando en esta ocasión, ¿no? Los primeros cazadores de fósiles, a indicar que el poema de Aristeas parece tener por fuentes el folclore de Asia Central. Y resulta que en Asia Central es muy común encontrar fósiles de unos ceratópsidos llamados protoceratops. ¿Qué son los ceratópsidos? Pues bueno, creo que el ceratópsido que conocemos todos y es el más conocido es el triceratops. Si le quitamos los cuernitos, los 3 cuernos que tiene sobre su rostro, tenemos una figura muy fiel de lo que sería un protoceratops, un animal cuadrúpedo que tiene un hocico en forma de pico, ¿no? De hecho, este elemento del pico es muy común en unos dinosaurios llamados ornitisquios, y una estructura ósea en la parte superior de la cabeza llamada volante, ¿no? Entonces, Adrienne Mayor sostiene la hipótesis de que el grifo bien podría estar justamente basado en la figura del protoceratops. Pero aquí todavía no hay la formulación de explicaciones a partir del material fósil. Y es aquí donde entran en escena pues, los primeros filósofos, los filósofos de Jonia, ¿no? Hay fragmentos, digo, nada más voy a traer a colación 2. Hay uno, el fragmento A33 de Genófanes, que es recogido por Hipólito. En el fragmento A33, Genófanes sostiene que la Tierra en algún momento estuvo cubierta por el agua. Entonces Hipólito explica que Genófanes llegó a esa conclusión a partir de que en islas como Siracusa o Paros en el mar Egeo visualizó sobre las montañas fósiles de moluscos, de conchas, y que incluso es probable que haya visto peces o focas incrustados en las rocas. Esta figura de la foca creo que es interesantísimo porque bien no pudo no haber sido una foca, sino tal vez o posiblemente un reptil marino, ¿no? Que a los ojos de los antiguos parecía una foca, ¿no? También está el fragmento 30 de A30 de Anaximandro, recogido por Plutarco, donde Anaximandro dice que los seres humanos en un principio vivían en el agua junto con los peces, ¿no? Y de hecho en forma de tiburones, dice él, ¿no? Y que conforme pasó el tiempo, paulatinamente estos empezaron a dominar la tierra, ¿no? También es plausible, desde luego, pensar, ¿no? Que Anaximandro llegue a ese tipo de conclusiones a partir de que él tiene contacto con material fósil, ¿no? Especialmente de organismos marinos. Ahora bien, aquí pues todavía no hay un trabajo sistemático sobre el fósil. Después de Ducrotay, pues vienen grandes figuras. Richard Owen, por ejemplo, que es el que crea a finales del siglo XIX el concepto dinosaurio, ¿no? Que significa algo así como lagarto terrible. Por ahí también Thomas Henry Huxley, ¿no? Que él lo llamaban el bulldog de Darwin porque era un acérrimo defensor del evolucionismo, y sobre los hombros de estos gigantes ya la paleontología empieza a tomar desde luego un rigor, y en la actualidad opera bajo los marcos teóricos de la biología y la geología. En el caso de la geología, opera bajo la teoría ecológica, es decir, la idea de que un miembro de una población es representativo de una especie y que esta especie está relacionada con otras especies en un medio que se llama ecosistema. Desde luego también opera y confirma constantemente la teoría evolutiva, ¿no? Que supone que los organismos a través del tiempo van cambiando, a veces de forma aleatoria, a veces por las presiones del entorno, etcétera. Y en el caso de la geología, pues bueno, opera bajo el marco de la tectónica de placas, ¿no? La idea de que la corteza terrestre está separada en partes y estas partes interactúan entre sí dando como resultado ciertos fenómenos. Pensemos en el fenómeno de la orogénesis, la creación de montañas. Y también, desde luego, en la estratigrafía, ¿no? Es decir, la idea de que la Tierra, las porciones de Tierra van sobreponiéndose una sobre otra y que cada estrato corresponde a un momento histórico específico, ¿no? Pero esto creo que es el quehacer de las ciencias naturales. Soy de la idea de que las humanidades también tienen un trabajo en este rubro.
Desde luego yo creo que se puede hablar en algún sentido de filosofía de la paleontología. Ya sabes que uno de los superpoderes de nuestra disciplina es que podemos hacer filosofía casi de cualquier tema, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que el filósofo, por ejemplo, podría, entre otras cosas, desde luego, empezar con ejercicios de aclaración del significado de ciertos conceptos. Y es que resulta que por ciertas convenciones la paleontología trabaja con algunos conceptos de forma conflictiva. Es el caso del mismo concepto de fósil. Hay una convención que dice que para que algo pueda ser considerado fósil debe de estar alojado en una roca sedimentaria. Hablo desde invertebrados, que es con lo que yo he tenido más relación, ¿no? Estas, de hecho, son rocas sedimentarias, son llamadas rocas sedimentarias bioquímicas. Podemos detectar con claridad los organismos incrustados en la roca, pero cuando este tipo de rocas son sometidas a presión o a temperatura, pasan por ciertas transformaciones. O pueden cristalizarse, es decir, convertirse en cristales de calcita o aragonito, o en su defecto se convierten en mármol, ¿no? Entonces, pues cuando se convierten en mármol, muchas ocasiones resulta que el bioclasto, es decir, el organismo alojado en la roca, simplemente queda sumamente deformado, pierde sus detalles, etc. Pero hay ocasiones en las que incluso en el mismo mármol es muy claro detectar el ejemplar, ¿no? Entonces ahí tendríamos, yo creo, un ejemplo en el cual podríamos hablar de fósil sin estar simplemente alojado en una roca sedimentaria, sino en una roca metamórfica como lo es el mármol. Hay otras convenciones, hay una convención que dice que para que algo pueda ser considerado un fósil debe tener una datación mayor a 10.000 años, ¿no? Esto tiene que ver con el tránsito de dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. Pero ¿qué pasa en el caso de un hueso que queda sepultado de un organismo, de una especie extinta o no, y que el medio permite que se dé el proceso de fosilización, ¿no? Que se dé el proceso de permineralización, suelen decir, ¿no? Pues bien podríamos tener, yo creo, un fósil que no tiene la datación mayor a 10.000 años y que no deja de ser un fósil, ¿no? Entonces yo creo que aquí el filósofo puede hacer ejercicios de aclaración conceptual. Esto sería uno de tantos temas. Creo que también podría el filósofo aclarar el estatus veritativo, vamos a ponerlo así, de las conclusiones a las cuales llega la paleontología. Solemos tener como idea general que la ciencia llega a conclusiones últimas, ¿no? De las cuales no tiene duda. La verdad es que la ciencia no opera así, ¿no? Claro. El gran ejemplo lo tenemos justamente también en la paleontología. Lo podemos ver en algo que se llama el paleoarte. Las representaciones paleoartísticas son las representaciones de animales prehistóricos, ya sea solamente gráficas o incluso plásticas, pero estas representaciones se hacen en base a las conclusiones de los paleontólogos, ¿no? Entonces resulta que no es igual la forma en la que se está representando a un iguanodón al final del siglo XIX a cómo se está representando a lo largo del siglo XX. Es más, hay hasta un caso típico que es el caso de un terópodo muy conocido que se llama Spinosaurus. Ah, sí. De hecho, hay un chiste que dice, es que resulta que tienes una figura del Spinosaurus cada 6 meses. Pues claro, ¿no? Porque desde luego a partir de los datos se llegan a nuevas conclusiones y desde luego se representa de forma diferente un animal, ¿no? Sí, hay varias representaciones de él. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, esto es lo que haría la filosofía, pero yo creo que incluso otras disciplinas del terreno de las humanidades pueden también tomar partido. Creo que incluso es un campo virgen. Es el caso de la historia de las religiones, de la antropología, especialmente en un rubro llamado paleocriptozoología, que sería algo así como el estudio de los monstruos antiguos, ¿no? A través de las narraciones del folclore de los pueblos. Y fíjate que en este caso tenemos un representante de esto aquí en Querétaro, que es Israel Lara. Israel Lara es un antropólogo que ha dedicado parte de su labor a trabajar con los otomíes de Amealco, específicamente de una región llamada San Ildefonso.
Y él documenta que en este lugar se hace el uso ritual de un ingrediente llamado espondio. Es un ingrediente que se mezcla con pulque o incluso con té, que tiene el objetivo de curar el espanto. El espanto, según el lenguaje mágico religioso de los pobladores de esta región, es motivado por agentes inmateriales. Y lo interesante es que el espondio, creen ellos, también religiosamente hablando, que está siendo extraído de los huesos de sus ancestros. Y aquí entra otra vez la mitología, porque para los otomís de esta zona, los primeros hombres eran gigantescos. Y entonces, al ser tan altos, cuando se agachaban, se caían y resulta que sus huesos se rompían y eran sepultados, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a la luz de la paleontología, ya sabemos que el espondio en realidad está siendo extraído de fósiles de megafauna del Pleistoceno. Muy probablemente de fósiles de Mammuthus columbi, un fósil que ha sido, un organismo cuyos fósiles han sido encontrados a lo largo de todo el territorio queretano, ¿no? Hay mamuts han sido encontrados desde luego en Amialco, ¿no? En Huimilpan, ¿no? En Corregidora. De hecho, en el museo de El Pueblito puedes ver ahí sus defensas, ¿no? En Cadereyta, en Landa, etcétera, ¿no? Pues sinceramente es todo lo que nos ha platicado Alfredo, el maestro Alfredo, es muy interesante, desde el poema clásico de Numa Elis, ¿no? Babilónico, pasando por todo este periplo que ha mencionado. Y qué importante, ¿no? Al final de cuentas, el poder observar toda la cuestión paleontológica, pero desde una mirada filosófica. ¿Qué aporta la filosofía? Bueno, pues como ustedes pueden ver, es un tema muy interesante, provocador al final de cuentas, porque además de que nos muestra lo que hay, pues nos invita a reflexionar sobre miradas diferentes, ¿no? Desde por ejemplo, el mito, la historia, una serie de ciencias, no nada más las ciencias naturales, sino hablaríamos también desde las humanidades, en particular la filosofía. Alfredo tiene aquí una serie de muestras que él ha encontrado y que yo lo invito para que tengamos un segundo programa y en este segundo programa podamos hablar de manera un poquito más, más profunda sobre qué son cada uno, qué tienen cada una de estas rocas, qué es lo que contiene, dónde las encontró y qué importancia tiene para el estudio paleontológico. Ese sería por un lado. Y por otra, pues también a lo mejor hablar un poquito más de la parte filosófica. Como bien decía Alfredo, la filosofía tiene una característica, podemos hacer filosofía de todo, o quizás no sé si de todo, pero al menos de muchas cosas. Los filósofos tendemos a esa cuestión, pero yo creo que es un campo virgen al final de cuentas. No lo sé, me parece que es un campo virgen, o al menos no es tan socorrido, digamos, no, filosofía de la paleontología, no lo sé, me parece que es un campo virgen, o al menos tiene mucho que dar. Y sería pues un gran logro, ¿no? Que en este caso tú pudieras incursionar en eso. Me parece que más allá de la aclaración de los conceptos podría haber otros posicionamientos filosóficos, por ejemplo, pienso ontológicos, ¿no? Hermenéuticos, epistemológicos al respecto. Y bueno, pues muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias, Alfredo. Esta es tu casa. Nos vemos en una segunda edición. Los invitamos a ver aquí en RTQ La Palabra en punto. Y bueno, también en YouTube, que vean estos programas que se repiten, y mi canal que se llama Martín Hurtado en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente programa aquí en La Palabra en punto.